Buenos días, Jordi. Buenos días, Pablo. Bienvenido al primer episodio de un podcast que se nos ha ocurrido desde Pinsurtech Arcoiris y La Colmena Creativa, que se llama Te lo aseguro, en donde tenemos la intención de hacer unas pequeñas entrevistas como compañeros, como amigos, donde hablemos de cuestiones de seguros delicadas que le pueden interesar a las personas que tal vez por desconocimiento pues no los conocen, ¿no? Yo había pensado en ti no solamente por tu capacidad de transmitir conceptos, sino también en la empresa que representas, Sea Life, dedicada a la vida a riesgo, que es algo para nosotros fundamental, y lo bien que lo hacéis realmente, ¿no? Entonces te agradezco que te atrevas en este primer episodio a venir hasta aquí, hasta Huesca, para que, pese a que nosotros somos de Teruel, ya ves que estamos por todo Aragón, toda la parte de comunicación la hacemos desde Huesca, aunque nuestra sede es Teruel y somos muy del mundo agrícola y ganadero, pero bueno, no estamos exentos de dirigirnos a cualquier tipo de público, ¿no? Entonces te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de tener esta charla contigo. Oye, pues nada, Pablo, el agradecimiento es mío, de verdad, por habernos invitado pues, a esta primera de estas acciones que vais a realizar para poder divulgar, para poder distribuir, para poder explicar a la gente, a la población en general, pues de la importancia de lo que son los seguros. En concreto, los que hacéis vosotros, ¿no? Que es... Exacto. Nosotros en Sea Life somos una compañía especializada, únicamente trabajamos seguros de vida a riesgo, es decir, ni aseguramos ni coches, ni casas, ni empresas, ni responsabilidades civiles, únicamente aseguramos seguros de vida, que un poco más adelante y a medida que vayamos hablando, pues ya veréis qué es un seguro de vida y que mucha gente actualmente todavía tiene conceptos no muy claros. ¿Y no crees que la gente cuando le hablas de un seguro de vida se echa para atrás, ¿no? Parece que es algo que no gusta escuchar, que el cliente quiere vivir una vida sin problemas y entonces no quiere oír hablar de seguros de vida, cuando precisamente los seguros de vida resuelven problemas, ¿no? Sobre todo los seguros de vida a riesgo, que es de lo que estamos hablando y lo que queremos transmitir a la gente, sobre todo para que esté bien protegida. Y romper ese mito, ¿no? Sí. De que la gente cree que si hablas de un seguro de vida es como si le da un poco de yuyu, por eso, porque se cree que son problemas, cuando realmente los seguros de vida es que hagas un acto de responsabilidad sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu patrimonio, y que efectivamente no es un problema, sino que te resuelve problemas. No sé si es la visión que... Es así, Pablo. Quizás no es muy agradable, ¿no? Cuando estás hablando con una persona, pues plantearle que tenga un seguro de vida, porque lo primero que piensan es en el fallecimiento. De verdad que es una cosa desagradable, pero también es verdad que nuestra labor es la de proteger. Nosotros a lo único que nos dedicamos es a proteger a las personas, proteger el patrimonio, y el patrimonio tanto de una familia como puede ser el patrimonio de una empresa, que se pueden hacer seguros de vida también para cubrir pues, a directivos de empresas o a personas clave de empresas, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto esto, que quizá es un poco leyenda urbana que el seguro de vida, pues yo prefiero no ir a hablar de él. Pero no, hay que hablar de él. Pero también es verdad que hay veces que la gente, aunque trataremos de este tema más adelante, ¿no? Que la gente no sabe lo que es realmente un seguro de vida, ni qué es lo que le protege, ni las coberturas que tiene que tener, aunque lo hablaremos, porque ha habido algún caso que yo he conocido, casos prácticos que nos han ocurrido en nuestra correduría y que ocurren en la vida, en donde la gente estaba mal asegurada. Entonces, aquí es fundamental proteger a las personas. La razón de ser... Entiendo que a vosotros como compañía y nosotros como mediación, en una actividad como son los seguros, aparentemente tan feos, pero que son tan absolutamente necesarios, es proteger a las personas. Entonces, ha habido casos que yo he conocido que son sangrantes, que los hemos comentado fuera de cámara y que los hablaremos, en donde el hacer mal un seguro genera estos problemas. Pero un seguro de vida de riesgo, ¿qué es? Si tú me dijeras... Cuando la gente va a un banco y se hace una hipoteca y le dice, no, tienes que hacerte el seguro de vida con nosotros, la gente, lo único que se queda es, no es que si me pasa algo, el banco cobra lo que me queda de hipoteca, ¿no? Ya, su concepto del seguro muchas veces no va más allá de eso, sobre todo la gente joven y de mediana edad, ¿no? Pero sobre todo la gente joven. Pero si tú nos pudieras decir un poco más qué es un seguro de vida a riesgo y las 2 o 3 coberturas más importantes que luego veremos en casos prácticos, por favor. Pues te explico, Pablo. El seguro de vida, la principal idea que tiene la población, la gente en general que no se dedica al mundo del asegurador, la principal idea es lo que comentaba antes, es la garantía del fallecimiento. Pero el seguro de vida no cubre solo la garantía de fallecimiento. Hay otras garantías... No cubres, si te mueres, te pagan un dinero. Exacto. Que todo el mundo parece que entendemos, porque tenemos tú y yo el argot asegurador, te cubre. Si falleces, la te van a pagar te paga. Una indemnización. Sí. O sea, no, una indemnización, digo bien. No es únicamente esta garantía
la que una póliza de vida a riesgo te da. Hay otras garantías que yo, desde mi punto de vista personal, y llevo 35 años en el sector asegurador, creo que son incluso más importantes que la garantía de fallecimiento. Y es la garantía de la incapacidad. ¿Por qué, Pablo? Me dirás, ostras, Jordi, ¿por qué es más importante la garantía de incapacidad que la de fallecimiento? No digo que no sea importante el fallecimiento, pero sí que digo que es más importante la garantía de incapacidad porque hay muchas más probabilidades de que una persona tenga, o a raíz de un accidente o a raíz de alguna enfermedad, pues una incapacidad. La probabilidad de fallecimiento existe, pero la probabilidad de incapacidad es mucho mayor, que después también te enseñaré algunos datos que seguramente no conoces, y si los conoces verás que son espectaculares en este sentido. Entonces, protegéis al patrimonio de las personas en estas pólizas de vida a riesgo si fallecen, desgraciadamente, o si se quedan con una incapacidad, que ahora entraremos en ello, pero antes te quiero hacer una pregunta de curiosidad que siempre he tenido y que mucha gente la tiene, ¿no? Las pólizas de vida a riesgo, es feo decir esto, pero yo te lo pregunto, ¿no? ¿Está cubierto el suicidio? Sí, Pablo. El suicidio está cubierto, pero tiene una carencia, tiene un plazo de no cobertura, para que la gente nos pueda entender, de 1 año. Es decir, si yo me aseguro hoy, dentro de 1 año exactamente, y tengo pues no me voy a poner a mí, una persona que tenga pues una depresión, que tenga etcétera, etcétera, y después de haber contratado una póliza, se ha pasado 1 año y se suicida, tiene cobertura. Yo tengo no sé si es una teoría, sinceramente, o realmente eso tiene un reflejo jurisprudencial, no lo sé. Pero ¿por qué la gente se pregunta, anda, ¿por qué el suicidio, si yo me hago una póliza de vida a riesgo y me suicido, Sí. Antes de que transcurra 1 año no tengo cobertura y luego sí? Dame tu opinión. ¿Puede ser que durante 1 año, pues a lo mejor puede pensar, o se puede pensar que esa persona puede salir de un bache y entonces superar ese momento de querer suicidarse, desgraciadamente, ¿no? Dados los problemas que hay ahora mismo de salud mental en la sociedad, que desgraciadamente no solamente hablamos de España, ¿no? Hablamos de Europa y hablamos a nivel mundial, probablemente que la salud mental es algo que parece que es algo que está en boga o que es una moda, pero no, es que realmente tenemos unos problemas serios en la población con estas situaciones, ¿no? Pero dices, no, suscribo la póliza y en 1 año yo no me he suicidado, pero pasado ese año sí que he tenido ganas de suicidar. ¿Puede ser que entonces se considere que el hecho de que contrató la póliza y ha pasado ya más de 1 año es porque podemos entender que el suicidio ya sería como una enfermedad mental? Porque no sería nunca una indemnización por accidente. Se ha suicidado él mismo. Entonces, el suicidio no es un accidente, porque no es un hecho ajeno a la voluntad del asegurado, sino que es el asegurado el que se mata, ¿no? Perdón que hable con estos términos tan duros. Pero, en cambio, se ha matado él a sí mismo, se ha suicidado. ¿Eso se puede, entonces, a partir de ese año, conceptuar como una enfermedad y esa es la razón por la cual una compañía la paga transcurrido 1 año? Esa puede ser una razón, Pablo, pero nosotros pensamos desde el mundo asegurador que la razón principal es que si una persona cae en depresión, que si una persona está mal, que si una persona no tiene ganas de vivir, sería muy fácil que en ese mismo momento voy a contratar un seguro de vida y al cabo de 5, 10, 12 minutos o 2 horas, pues haga lo peor, ¿no? Es un poco no dejarle contratar en caliente. Quizás es esto. También es cierto lo que dices tú. Pasado el periodo de 1 año, esa persona pues puede haber recibido un tratamiento, puede haber recapacitado, puede haber cambiado sus circunstancias personales, económicas, familiares, etcétera, y puede ser que esa idea de esa fatalidad pues le haya desaparecido. Pero yo más bien pienso que es por el tema de no hacer las cosas en caliente. Ostras. Puede parecer, sinceramente, en un podcast algo no agradable hablar de esto, ¿no? Pero independientemente del tema de salud mental cada vez más en boga, como hemos dicho antes, por lo tanto, si unimos que por desgracia eso está ocurriendo, y si le unimos esa leyenda negra de qué ocurre cuando una persona tiene una póliza de vida a riesgo, está cubierto el suicidio y tal, el 90% de la gente te dice que no. Pero es curioso, a partir de 1 año sí que está cubierto, ¿no? Bueno, me parecía que era un tema que es feo de comentar, pero creo que las personas, que es para los que nos debemos, tienen que conocer este aspecto, porque hay veces que en un podcast podemos hablar de las cosas bonitas, pero hay que hablar también de cosas que no son tan agradables, ¿no? Pero siempre que sea para beneficio de las personas, pues es interesante.
Si retomo, si no te importa, cuando estabas hablando de las coberturas que tiene una póliza de vida riesgo, yo tengo claro los conceptos. Lo que cobres tú es el fallecimiento y la incapacidad. Pero en la incapacidad no todas las incapacidades son iguales. Luego vamos a hablar de ejemplos prácticos, ¿no? Creo recordar que habíamos comentado el tema de un camionero gallego que tuvo un accidente bastante fastidioso, y algún otro ejemplo, ¿no? El de una persona joven, ¿no? con unos problemas cardíacos. Sí. Pero, por favor, la incapacidad, háblame de ella. Si te parece, Pablo, pues empiezo un poco a desgranar lo que es una póliza de vida. Como hemos comentado, hay principalmente dos garantías. La garantía del fallecimiento, que cuando una persona fallece, sea por enfermedad o sea por accidente, de cualquier tipo, sea laboral, no sea laboral. Muy importante para no confundirlo con la póliza de accidentes, que te puede indemnizar la muerte, pero solo por accidente, no por enfermedad. La póliza de vida es fallecimiento por cualquier causa, es como decimos nosotros, queda cubierto. Y la otra garantía, que es la que profundizaremos un poco más, es la garantía de incapacidad, que también es por cualquier causa, sea por accidente, sea por enfermedad, sea por un accidente laboral, sea por un accidente porque he tropezado en la calle y me da un golpe en la cabeza. Esta es la garantía que ahora voy a desgranar. ¿Por qué? Porque incapacidades hay de tres tipos. Esto es lo que la Seguridad Social ha decidido. Hay tres tipos de incapacidades. La más grave es la gran invalidez. ¿Qué ocurre cuando una persona, pues a causa de sus lesiones o de su enfermedad, no ha podido tener una alta sana, una alta de esas lesiones o de esa enfermedad, una alta que no se ha recuperado totalmente, pero además esas lesiones o esa enfermedad le impiden trabajar de cualquier profesión, y además esa persona necesita la ayuda de una tercera persona para sus actividades diarias, asearse, lavarse, vestirse, etc. Cuando esta persona tiene estas lesiones, esta incapacidad, estas secuelas, la Seguridad Social lo llama gran invalidez. Si esta persona tiene una gran invalidez, de oficio, la propia Seguridad Social tramita lo que es una pensión por gran invalidez, y esta pensión por gran invalidez viene a representar un 150% de su base reguladora. Después, por orden de gravedad, pero en una escala más abajo, tenemos lo que la Seguridad Social denomina la incapacidad permanente absoluta. Que la incapacidad permanente absoluta lo que quiere decir es que inhabilita a esa persona a trabajar de cualquier profesión. No puede trabajar de nada, pero sí que puede valerse por él mismo. Si esta persona le conceden una incapacidad absoluta, la pensión que le quedará, lo que el Estado nos va a pagar mensualmente como si fuese una nómina, pues va a ser de un 100% de la base reguladora. ¿Toda la vida o hasta jubilación? Es hasta la jubilación. ¿Por qué? Porque cuando llega la edad legal de jubilación, esa pensión, esa nómina que ingresan en el banco que pone pensión por incapacidad permanente, pasa a denominarse pensión de jubilación, ¿vale? Y luego el último grado que la Seguridad Social reconoce es la incapacidad permanente total. Total significa que no puedes trabajar de tu profesión. A mí me gusta poner el ejemplo, pues, de un mecánico o de un pianista. Si un mecánico con la radial pierde una mano, no va a poder ejercer su profesión de mecánico, no va a poder coger un destornillador, no va a poder coger tuercas. Si un pianista pierde 4 dedos, no va a poder ejercer su profesión de pianista, pero puede dedicarse a otra. Esto es lo que es la incapacidad permanente total. No puedes dedicarte a tu profesión, pero puedes dedicarte a otra. Déjame hacerte 3 matices, porque esto es fundamental y ahora vamos a ver algún caso práctico, sí. ¿no? Perdona un momento, ¿sí? Pablo. Sí. En la incapacidad permanente absoluta, te he comentado que quedaba un 100% de la base reguladora, una pensión del 100% de la base reguladora. En la incapacidad permanente total queda un 55% de la base reguladora, a menos que superes los 55 años, que entonces es el 75. Vale, entre el 55 y el 75, pero nunca el 100%, dependiendo de la edad. Exacto. Esto es muy importante desde mi punto de vista para que cualquier persona que va a un banco con la hipoteca, luego hablamos de eso, para hacerse una póliza, le obligan a hacer una póliza de vida riesgo, o cualquier persona joven, que luego además me analizarás que es muy interesante que una persona joven sea consciente en un ejercicio de responsabilidad, ya sea porque tiene un negocio, ya sea porque tiene familia, pues que mire su patrimonio, ¿no? Tenemos que la legislación lo que hace es graduar según la intensidad de la lesión, ¿correcto? Exacto. Vale, o de la enfermedad.
Gran invalidez, invalidez permanente absoluta, invalidez permanente total. La gente suele confundir absoluta y total como que es lo mismo, y no es lo mismo. La absoluta es, tú no vas a poder trabajar de nada. De nada, de ninguna profesión. Mientras que la total es, tú vas a poder trabajar en lo que puedas o quieras, menos en lo que tú trabajas. Exacto. Muy bien, es fundamental, absoluta y total no es lo mismo. Lo que has explicado muy bien es muy importante, porque tenemos que diferenciar 3 tipos de invalideces que le puede ocurrir a una persona en cualquier momento, porque no podemos saber qué va a ocurrir mañana ni dentro de una hora, ¿no? Pero que la legislación sí que establece lo que es una gran invalidez, una incapacidad permanente absoluta y una total. Y la gente suele confundir, las personas que no entienden esto entre absoluta y total, se creen que es lo mismo. Entonces, el resumen es que la absoluta, tienen que saber es, tú ya no puedes trabajar o no vas a poder trabajar absolutamente nada en ninguna profesión. De ninguna profesión. Mientras que la total es, tú no vas a poder trabajar en tu profesión, a lo que te estás dedicando habitualmente, pero puedes trabajar en cualquier otra. Exacto. Y como consecuencia, la indemnización hasta que te jubiles, que viene del Estado, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho, donde se protege a las personas, será una gran invalidez del 150% de tu base reguladora, hay 50 puntos por encima, y supongo que esto también tendrá mucha relación con la famosa ley de dependencia, que tantos problemas habrá ahí, tiene relación, entiendo yo, por fondos del Estado, presupuestos, luego hablaremos de por qué la Seguridad Social concede una invalidez u otra. Luego tenemos la incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión que te está dando el 100% de tu base reguladora, como has dicho, y luego la total, la incapacidad que te impide hacer tu trabajo y ahí cobras entre el 55 y el 75% como mucho. Exacto. Estos porcentajes, Pablo, son aproximados en función de la situación familiar de una persona o de otra, pueden variar por arriba o por abajo, pero son estos más o menos, de media 150, 100 y 55 o 75 si tienes más de 55 años en la total. Muy bien. Esta teoría está muy bien, pero una persona se puede desconectar de lo que es la legislación, la normativa y de todo. Pero yo lo he visto, lo hemos hablado antes, en 2 casos prácticos. Vamos a hablar con el primero, ¿no? Un conductor de un camión, ¿no? De un autobús, perdón, que tuvo un accidente y tuvo el resultado fatal de que le amputaron 2 piernas, ¿correcto? Correcto, sí. Cuéntanos un poco qué le ocurrió y cuál era la solución correcta para esta persona que evidentemente no sabe lo que le pasó en ese accidente, ¿no? Podría estar 3 minutos antes de ese accidente, estar pensando sus proyectos de vida, podría estar pensando en su familia, en sus hijos, en sí mismo, y no quiero ser alarmista, pero es una realidad. Es decir, las personas pensamos mucho tiempo en el futuro, mentalmente estamos, y está comprobado psicológicamente, dedicamos mucho tiempo a pensar en el futuro, pero no estamos pensando cómo solucionamos eso, ¿no? Exacto. Entonces, le ocurrió el accidente y de repente le cambió la vida. Sí, pero es lo que decíamos antes, a ver, lo que no ocurre hoy puede ocurrir mañana. Por eso nosotros nos dedicamos a proteger. Y aparte de proteger, lo que hacemos mucho es asesorar. ¿Asesorar por qué? Porque todos estamos expuestos a sufrir accidentes, a padecer enfermedades. Lo que comentaba antes, yo puedo estar bien hoy, pero mañana no. Entonces, nuestra principal razón y nuestro principal argumento es tu protección. Tienes que estar bien asegurado. Voy al caso. Efectivamente, este señor, conductor de autobús, un accidente, no fue culpa suya además, pierde las 2 piernas. Cuando una persona cae en un accidente o tiene una enfermedad, pues hay un periodo de curación. Este periodo de curación no puede superar los 180 días, no puede estar una persona in eternum de baja. Entonces, a los 180 días, eso que comentaba antes, pues se le da de alta con esas secuelas y a partir de aquí, si esas secuelas son importantes, pues se va a tramitar una pensión por incapacidad. Unas secuelas que fue la amputación de sus 2 piernas. Exacto. Y era un conductor. O sea, y era un conductor. Necesitaba sus piernas para hacer su trabajo. Evidentemente. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso pasó que este señor, pues tras estos 180 días sin poder curarse completamente por motivos obvios, se tramita su pensión por incapacidad. En la Seguridad Social hay un equipo de valoración de incapacidades que lo que hace es valorar las lesiones, las enfermedades, y entonces dictamina si te corresponde una incapacidad u otra. Dictamina si te corresponde una gran invalidez, una absoluta o una total. Pues en este caso se dictaminó que le correspondía una total. Es decir, que no podía trabajar de su profesión y podía dedicarse a otras.
Es evidente que puede dedicarse a otras, porque puede estar detrás de una mesa, pues haciendo informes, cogiendo un teléfono, es evidente. Pero el problema que se está generando actualmente es que pensiones por incapacidad absoluta se conceden muy pocas. ¿Qué le ha ocurrido a este señor? Pues este señor tenía una vida organizada, tenía sus ingresos, aproximadamente unos 2.000 euros mensuales, y estos 2.000 euros mensuales, a raíz de este accidente, pues se han convertido en 700 euros mensuales. ¿Por qué? Porque es el 55% de su base reguladora. Entonces, hasta aquí quiero entender que tiene ese accidente tan grave que le amputan sus dos piernas y es un conductor profesional. Exacto. La Seguridad Social le da una incapacidad permanente total, solo para su profesión. Correcto. No le da la absoluta. Correcto. La diferencia está en que en la total te dan entre el 55 y el 75%, mientras que en la absoluta el 100%, y ahí hablaremos de toda la problemática que hay, presupuesto general del Estado, control de gasto público, etcétera, etcétera, que la gente no lo sabe, pero tiene mucha incidencia en qué incapacidades da la Seguridad Social, porque según te dé una incapacidad u otra, como hemos dicho antes, tienes derecho a una pensión hasta que te jubiles, mayor o menor. Correcto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que entonces a este señor le dio una incapacidad permanente total, por lo tanto no podía hacer su profesión, pero sí otras, y bajó de 2.000 euros que tenía de ingresos mensuales a unos 700 euros, con toda su familia ahí. ¿Es correcto hasta aquí? Esto es correcto. ¿Tenía póliza de vida a riesgo? Tenía póliza de vida a riesgo, pero, hay un pero, la garantía que tenía contratado era el fallecimiento más la incapacidad permanente absoluta. Para toda la profesión. Para cualquier profesión. Sí, si este equipo de evaluación de incapacidades de la Seguridad Social le hubiese concedido una incapacidad permanente absoluta, pues tendría el 100%, esa pensión del 100% de su base reguladora. Como no ha sido así, le ha quedado el 55% de su base reguladora. Por eso... Y la compañía evidentemente no le pagó. Y la compañía no le pagó, porque no tenía contratada la garantía que correspondía. Vale. Un momento, perdón Jordi. Sí. Esto es muy grave, porque me voy a explicar. Es muy grave porque si yo fuera una compañía de seguros y estoy cobrando una prima a un cliente por una muerte, o una póliza de vida a riesgo, por una muerte y una incapacidad, y esa persona, porque se lo ha dicho el banco, o por un mal asesoramiento, o porque lo ha contratado por internet, exacto, pero no por un asesoramiento que puede dar una mediación, la mediación de seguros profesional independiente, contrata y le dicen que ya tiene todo resuelto y se va tan tranquilo a su casa, está pagando una prima para una muerte o una incapacidad, pero la incapacidad que tiene contratada no es la total, que es, digamos, que es más pequeñita, porque es solo para tu profesión, sino que tiene contratada la absoluta. Dice, no, pero si tú tienes contratada la absoluta, estás genial. Si tienes un accidente y no puedes hacer absolutamente nada en la vida, te vamos a pagar esto, ¿no? Y el hombre se va tan tranquilo. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Que aquí no es una decisión solo de una compañía de seguros, que sois entes privados, ni de su cliente, sino que aquí interviene la Seguridad Social. Correcto. Interviene el Estado. Correcto. Intervienen los presupuestos generales del Estado. Y cuando el equipo de evaluación de incapacidades establece que una persona tiene una incapacidad, muchas veces, por lo que me dices, aunque me hablarás de porcentajes, creo, te van a dar una incapacidad permanente total, que es donde el Estado paga menos, entre un 55 y un 75% de la base reguladora, y no la absoluta. Entonces cogéis vosotros como compañía y decís, no te pago nada porque tú lo que tienes contratado es la absoluta y no tienes la total. Claro, yo entiendo a ese cliente que dice, si yo tenía contratado lo más gordo, ¿cómo no me pagan lo menos gordo? Porque si es más gordo la absoluta, ¿cómo puede ser que no me paguen lo menos gordo que es la total? O sea, yo tengo contratado con mi compañía la indemnización si me quedo aislado, un accidente que me impida hacer cualquier profesión, y ahora que tengo algo menos, es decir, puedo hacer otras profesiones, pero esa no me pagáis ni una. Entonces yo diría, hombre, si estoy pagando lo mayor, ¿por qué no me pagas lo menor? No, este conflicto lo tienen los clientes. ¿Cómo se explica esto? Es que esto es precisamente al revés, Pablo. Es precisamente al revés. Es mucho más probable que te concedan una incapacidad permanente total, la menos grave. Esta es la que más probabilidad puede pasar a raíz de un accidente o una enfermedad, es lo más probable que pase. Si yo tengo contratada esta garantía y me dan la incapacidad total, voy a cobrar. Pero si contrato una que es menos probable que me pase, que es la incapacidad que te pase absoluta, o que te den. O que me den. Que te concedan. Exacto, que absoluta. me concedan. Exacto. Por eso que el concepto es al revés. Si una persona tiene contratada la garantía de incapacidad permanente total, esta es la que con mayor probabilidad te va a conceder la Seguridad Social. Como es la que tiene mayor probabilidad de concesión,
va a tener un precio, que va a ser un precio más elevado que la garantía de la incapacidad permanente absoluta. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidades de que la Seguridad Social te la concedan. Por eso, si yo tengo contratada la incapacidad permanente absoluta, pero no tengo contratada incapacidad permanente total, y me dan una total, no voy a cobrar. Al revés sí. A mí me parece grave, independientemente de si una cobertura, la incapacidad permanente absoluta para cualquier profesión o la incapacidad permanente total para tu profesión, si es más cara o menos cara a nivel de seguro. Sinceramente, me da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante, pero sinceramente me da igual. Lo que creo que debemos de asesorar, y así te pregunto, ¿qué harías tú? Al cliente, ese cliente que se cree que por tener la incapacidad permanente absoluta, aunque le den una total, que es lo que ocurre con más probabilidad, la compañía no le va a pagar. La sensación del cliente, si no se le explica bien, es que la compañía le está chuleando dinero. Ahí has dado la clave, si no se le explica bien. Claro. Por eso, nosotros en CEA Life, que somos especialistas en vida a riesgo, lo primero que ponemos encima de la mesa es la transparencia y el asesoramiento. Cuando hablamos con un cliente, le explicamos, le decimos, necesitas un seguro de vida, ¿para qué? Para proteger a tu familia, para proteger a tu pareja, para proteger a tus hijos, para proteger a tu patrimonio, y que sepas que hay esta garantía, la del fallecimiento, que no hace falta explicarla, que todo el mundo sabe lo que es, y las incapacidades, que aquí sí que hay que explicarlas. Y esto es lo que muchas veces falta. No se explica lo que son las garantías de incapacidad y por aquí vienen todos estos errores, malentendidos, que en definitiva lo que hacen es perjudicar al cliente y que vea al cliente, quizá como el seguro, como una cosa mala. No es así. Yo creo que hay, por lo que estás hablando, podríamos hablar de dos grupos de personas, ¿no? Las personas que no tienen un seguro de vida y que no les gusta hablar de esto, pero que necesariamente en un acto de responsabilidad, reitero, tienen que pensarlo, y aquellas personas que ya lo tienen. Por lo que estoy aprendiendo contigo, creo que el mensaje a aquellas personas que no lo tienen, y luego hablaremos de las edades, de entrada, etcétera, etcétera, que eso es muy rápido, es, hombre, es muy interesante porque no es un problema. Un seguro de vida a riesgo te resuelve problemas. Efectivamente. Y por lo tanto, tienes que planteártelo. A lo mejor nos planteamos que me quiero hacer un seguro para la pantalla del móvil, que estoy pagando en proporción bastante más que una póliza de vida de riesgo, que además es barata para gente de joven o gente de mediana edad y altamente recomendable. Entonces ahí sí que nos estamos preocupando de la pantalla del móvil, pero no nos estamos preocupando de cosas más importantes. Bien, ese sería ese colectivo que no tiene una póliza de vida de riesgo. Pero luego tenemos el colectivo de las personas que sí que tienen una póliza de vida de riesgo. ¿Qué les aconsejamos? Por lo que estoy aprendiendo de ti, lo que estamos aconsejando es, mira qué coberturas tienes, mira sobre todo si tienes una incapacidad permanente absoluta solo, y mira si no tienes una incapacidad permanente total. Y si no la tienes, contrátala. Porque lo que vas a cobrar, lo que te va a pagar la compañía, depende de lo que decida el equipo de valoración de incapacidades de la Seguridad Social. Correcto. Y el equipo de valoración de incapacidades de la Seguridad Social, en porcentaje, ahora mismo me lo vas a decir, está concediendo más incapacidades permanentes absolutas que totales. ¿Es correcto? Perdón, totales que absolutas. Es correcto. Vale. ¿En qué porcentaje están dándolas ahora? Pues actualmente, Pablo, se están concediendo, el equipo de valoración de incapacidades está concediendo una proporción respecto a las diferentes incapacidades, que es esta que te estoy enseñando aquí. Un 70% de las incapacidades que concede el equipo de valoración de incapacidades son incapacidades totales, que te impide trabajar de tu profesión. Y son las que te dan como pensión entre el 55 y el 75% hasta la edad de jubilación a la persona que le ocurra esa desgracia. Exacto. Y por lo tanto son más tendentes a dar el Estado esa incapacidad, porque esto tiene una relación con los presupuestos generales del Estado absoluta, porque es un ahorro de costes, porque no es lo mismo dar este 70% de incapacidades permanentes totales que el 28% del total de incapacidades que se conceden, solo el 28% son absolutas. Porque ahí te dan el 100% de tu base reguladora. Exacto. Es un claro ejemplo de ahorro presupuestario cuando estamos hablando de gasto social. O sea, es verdad. Lamentable. Ahí tienes toda la razón, Pablo. Hay dos principales razones por qué se están dando más incapacidades absolutas que totales. La principal es que la incapacidad total, las lesiones son menos graves. Vale. Y además, pues todos los avances médicos, todos los avances en medicina, en tecnología, en prevención de riesgos, etcétera, esto lo que está haciendo también es que
cuando hay un accidente, pueda curarse, pueda sanarse de forma más rápida y queden menos secuelas. Ya, Jordi, pero el concepto de más grave o menos grave, el ejemplo que hemos visto antes de un conductor cierto. profesional que se queda sin 2 piernas y que te den una total y no una absoluta, para mí es sangrante. La otra razón es esta, precisamente. De ahorro presupuestario. El Estado, pues, cada vez tiene menos dinero. ¿Por qué? Porque cada vez hay más jubilados y cada vez hay menos personas que están cotizando. Y además las personas que están cotizando tienen sueldos más bajos que no las personas que están cobrando una pensión por ¿Cuántas personas jubilación. están hoy en día en España cobrando una incapacidad? Pues mira, te voy a enseñar estos datos porque son realmente espectaculares. Aquí tengo una gráfica que yo voy haciendo un seguimiento desde el año 2005 hasta enero del 2024. Cada año voy haciendo un seguimiento del número de personas que están cobrando las diferentes pensiones por incapacidad. Sí. La primera columna es la gran invalidez, la segunda es la absoluta y la tercera es la total. En enero del 24 había más de 32.000 personas en España que estaban cobrando una pensión por gran invalidez. Que necesitan Los que la cobran ayuda. el 150% de la base reguladora. Exacto. Había 310.000 personas que estaban cobrando una pensión por incapacidad absoluta. El 100% de su base reguladora. Exacto. Siniestros graves. Y hay casi Más grave. 600.000 personas en España que están cobrando una pensión por incapacidad total. Entre el 55 y el 75% Exacto. de la base reguladora, es decir, de sus ingresos, lo que les entra en su casa. Exacto. Entre el 55% y el 75% de lo que estaban cobrando antes de tener ese accidente o esa enfermedad. Esa enfermedad. En total hay casi 950.000 personas en España que están cobrando una pensión por incapacidad. ¿Qué porcentaje es este en la población? Vamos a hacer un número rápido. En España ahora hay 48.700.000 habitantes. Sí. Si quitamos 7 millones de jubilados, no llega, Sí. Me parece que son 600. Si quitamos 7 millones de Y jubilados, por lo tanto no cobran una incapacidad. no cobran una incapacidad, y quitamos las personas menores que no tienen derecho a cobrar una incapacidad porque son menores de edad, no tienen edad de trabajar, aproximadamente hay unos 35 millones de personas en edad para trabajar. ¿Y esos 900.000 euros qué porcentaje es en esos? No, Soy de letras yo. 900.000 personas, no euros. 900.000 Perdón, personas. sí. Si hacemos la división, 35 millones dividido por 950.000 personas, estamos hablando que 1 de cada 40 personas en edad laboral en España está cobrando una pensión por incapacidad. Altísimo el porcentaje. 1 de cada 40. Eso pone de manifiesto que nos creemos, porque siempre pensamos que pasa a los demás, nos creemos que a nosotros nunca nos va a pasar, pero nos pasa. Es por eso la Contundente. necesidad vital de tener un seguro de vida, porque a la vuelta de la esquina está el que, ojalá no, pero podamos tener un accidente o una enfermedad grave. Desde mi punto de vista Y es una necesidad vital y un acto de responsabilidad, pero no solo es tenerlo, sino sobre todo que las personas sepan, con estos datos tan contundentes, 310.000 personas tienen una incapacidad permanente absoluta, 600.000 una total, es más factible, más probable que el Estado te conceda una total y tú a lo mejor tienes contratada una absoluta para todas las profesiones en tu compañía de seguros y no te van a pagar la total. Correcto. Por lo tanto, no es solo tener una póliza de vida a riesgo para cuidarte a ti mismo y a tu gente, sino que además tienes que tener las correctas coberturas, que implica que tengas también la incapacidad permanente total, porque por tu experiencia me decías que Sí, muchas sí. pólizas no la tienen. Exacto. Oye, cambiando de tema, Dime. la gente joven, esto le queda como muy lejos y le queda como muy casposo. Pero en cambio es curioso porque es cuando más recomendable es que una persona se haga una póliza de salud, una póliza de vida a riesgo. ¿Por Sí. qué? Porque vosotros, esto es obviamente, y lo tiene que entender todo el mundo, vosotros sois entidades mercantiles que tenéis un ánimo de lucro, queréis ganar dinero. Entonces es evidente que lo que pague un cliente será más o menos en función de que haya más probabilidades de que tú le pagues porque se ha producido un siniestro, una muerte o una enfermedad. Exacto, Pablo. Yo tengo 55 años, es evidente, y yo tengo mi póliza de vida a riesgo. Y es evidente que la prima que yo pago ahora sería diferente a la que pagaría mi compañero Marc, que tiene muchos más años que yo, o lo que pagaría cualquier otra persona más joven, ¿no? Explícame un poco la recomendación a la gente joven que desconecta mucho de esto, pero es tan necesario, sobre todo cuando hay gente que quiere emprender, sobre todo los emprendedores que quieren montarse una pyme o empezar alguna actividad empresarial o incluso trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Por favor, esto es muy importante para que la gente sepa que en contra de lo que ellos crean de que esto les queda muy lejos,
les tiene que caer muy cerca, y precisamente las mejores condiciones para ellos es hacerlo ahora, cuando son jóvenes. Efectivamente, Pablo. Hay tres principales factores que determinan el coste del seguro de vida. El primer factor es la edad. Es obvio que una persona joven, una persona de 18, 20, 35 años, sus probabilidades de tener un accidente, de tener una enfermedad o un accidente, bueno, son menos elevadas que una persona de 58, 60 años. Entonces, todo el mundo puede entender que un seguro de vida para una persona joven va a ser más económico que para una persona mayor. Digamos que estamos más cercanos al final, ¿no? A medida que vas cumpliendo años, tienes un año más, las probabilidades de tener enfermedades en este caso son más elevadas, también quizás accidentes porque los reflejos van disminuyendo, etcétera, etcétera. Vale, pero eso lo entiende y lo puede comprender esa gente más mayor. A lo que yo me refiero es que la gente mucho más joven es que ni se lo plantean, por lo tanto, no es que lo comprendan o no lo comprendan, es que mucha gente joven no se plantea una póliza de vida a riesgo cuando precisamente ahora, por la edad que tienen, es súper asequible económicamente. Permítame acabar con esto. Los tres factores ¿Edad? Que determinan el coste de un seguro de vida. La edad, es fácil de entender. La profesión, esto también influye mucho. No es lo mismo una persona que está trabajando en una profesión con riesgo que una persona que está pues, detrás de una mesa y en teoría tiene menos riesgo que un albañil. Es lo mismo un administrativo que un guardia civil, por ejemplo, que un piloto, por ejemplo, que un minor. Este es el segundo factor, y el tercer factor es la cantidad asegurada. ¿Qué quiero yo asegurar? 100.000 euros, 200.000 euros, 300.000 euros. Es evidente que por más cantidad que quiera asegurar, pues más caro va a ser el seguro. O sea, hay estos tres factores: edad, profesión y el capital asegurado. Muy importante, entiendo que el capital asegurado muy vinculado a tus compromisos financieros que puedas tener con un banco o tus expectativas de vida para ti o para tu familia o para tus hijos. Te voy a poner un ejemplo, y perdona que te interrumpa. Un caso práctico de una cliente que tuvimos en la correduría con 29 años, que precisamente le asesoramos que se hiciera la póliza, creo que fue con 25 años, algo así, que se la hizo muy joven. Y estaba perfectamente sana, porque pasan un cuestionario de salud. Es obvio que una persona que se hace una póliza de vida a riesgo tiene que pasar un cuestionario de salud, si no, pues una persona que tiene un problema de enfermedad serio, pues se iría a hacer la póliza de salud, ¿no? Perdón, la póliza de vida, ¿no? Bueno, pues esta cliente le dijimos que era muy recomendable con 25 años hacerse una póliza de vida a riesgo. Era una madre joven, cosa que hoy en día cada vez es menor, ¿no? Pero sí, ya con 25 años tenía 2 hijos, y entonces se hizo la póliza. Y es que con 29 años tuvo un problema cardíaco tremendo y cobró por parte del seguro. Claro, el planteamiento que yo tenía con ella un día tomando café y con los compañeros era que esa persona nunca había caído en la cuenta de tener una póliza de vida a riesgo con 25 años, no se lo había planteado. ¿Qué hubiera pasado a esta mujer si hubiera tenido este problema cardíaco con 29 años y no se hubiera hecho una póliza de seguros? ¿Hubiera podido entrar en algún momento en esa seguridad que le puede conceder una póliza de vida a riesgo, o ya está fuera de ese juego el resto de su vida, y eso que solo tiene 29 años? Efectivamente, Pablo. A ver, a la hora de contratar un seguro, las compañías aseguradoras, nosotros en CeaLife y cualquier otra compañía aseguradora, incluso los bancos, lo que hacen es una serie de preguntas para ver el estado de salud de esa persona. ¿Por qué? Porque una aseguradora lo que no va a hacer nunca es asegurar a una persona que tiene un problema, porque entonces sería muy fácil, yo que he ido a hacerme un chequeo médico, que me han detectado que tengo una enfermedad grave, me voy corriendo a hacer un seguro de vida para dejar pues, a mis herederos o a mi familia o a mi esposa o a la empresa pues, cubierta. Sería muy sencillo esto. Entonces tenemos que poner unos filtros. Tenemos que asegurar a las personas cuando están bien de salud, y esto las personas lo tienen que entender. No se puede hacer un seguro de vida cuando has contraído una enfermedad grave. Lo que tienes que hacer es contratarlo antes. Por eso nosotros lo que aconsejamos es a los jóvenes, sobre todo, hazte el seguro de vida ahora, por 2 motivos. Porque eres joven, estás bien de salud y además vas a pagar una prima muy reducida. Ya estás asegurado. El caso de esta chica que me comentabas, si no hubiese tenido su póliza de vida a riesgo, ¿qué hubiese pasado? No hubiese cobrado. Si esta chica, no sé qué incapacidad le concedieron. La total. La total.
Pues si esta Y chica la tenía porque le recomendamos la total, Muy bien. siguiendo tus indicaciones que nos haces Muy siempre bien. desde hace años. Muy bien. Esta chica con la incapacidad total, pues sus ingresos han sido mermados seguramente en una tercera parte de lo que cobraba. Entonces, teniendo 2 hijos a cargo y no sé lo que cobraba antes, pero si cobraba 2.000 euros o 1.500 euros y ahora cobra 600, dime tú, cómo puedes sacar hoy día, con todo lo que cuesta todo, pues una familia adelante. Bajan tus ingresos y tienes que continuar haciendo el pago de todas tus obligaciones, luz, agua, teléfono, seguros, hipoteca. Te voy a poner ahí en esa línea otro ejemplo. Nosotros tenemos una persona, le tenemos tremendo cariño, que su hermana estaba casada y el marido era una persona muy emprendedora que tenía dos restaurantes, una en un pueblo y otra en Zaragoza, en un pueblo de las afueras de Zaragoza, otra en Zaragoza, ¿no? Y desgraciadamente, de repente, un cáncer de estos fulminantes, falleció. Él tenía efectivamente 2 pólizas de vida a riesgo, además hechas por imposición del banco, ahora hablaremos de los bancos, pero él se plantó, dijo que no hacía las pólizas que le ponía o que le colocaba el banco, sino que lo quería hacer con nuestra mediación, porque creía firmemente en el asesoramiento que da un profesional de la mediación, un corredor de seguros, ¿no? Bien, ese desgraciado fallecimiento hizo que la persona esa que está muy vinculada a nosotros, pues llevó todos los asuntos, porque la mujer, la viuda, que es su hermana, estaba muy afectada, estaba tremendamente afectada. Normal. En tiempo récord se solucionó con las 2 compañías de seguros y se liquidó las deudas pendientes que había de montar los 2 restaurantes, y además quedó una parte de las indemnizaciones de las 2 pólizas a disposición de la viuda y de sus hijos. A nosotros nos decían 2 cosas, fundamentalmente, ¿no? Primero, el agradecimiento por tener la póliza hecha y la eliminación fundamental de problemas. Es decir, no se han visto en nada, se han visto simplemente para recabar la documentación que era necesaria para el seguro, para que se le pagase y para que se le indemnizase. Con eso se liquidaron las 2 deudas y ya está. Y creo que aquí, lo tengo que decir abiertamente, y no tengo ningún problema en decirlo, los bancos dan un tipo de pólizas, y me gustaría saber tu opinión, en donde la mayoría no tienen la incapacidad permanente total famosa, tienen la absoluta. Y están obteniendo un dinero en donde luego no, de prima, donde luego no van a pagar por ese porcentaje que hablabas de que solo el 28% estaban en incapacidades permanentes absolutas. Por lo tanto, la mayoría de las pólizas que están, o que yo he visto en los bancos, están mal asesoradas, y además son pólizas en donde la compañía del banco no va a pagar. Cierto, y el cliente Pablo. se queda realmente con un problemón, y las familias se quedan con un problemón, que simplemente por perder 10 minutos en mirar su póliza o en preguntarle a alguien profesional que sepa esto está bien, pues resulta que se encuentra con un problema luego tremendo, ¿no? Sí, es así. A ver, como he comentado, nosotros en CEA Life somos especialistas en vida. Solo hacemos pólizas de vida. Y como solo hacemos pólizas de vida, recibimos también muchas consultas de este tipo. Entonces, te puedo asegurar, porque yo personalmente lo he visto en multitud de pólizas de vida, formalizadas a través del banco, que no cumplen con lo que el cliente necesita. Y ya no quiero decir que están mal hechas. Yo sí. Pero no cumplen con lo que el cliente necesita. Te explico el porqué. Tú antes has dicho que muchas pólizas del banco están contratadas con la garantía de fallecimiento en la capacidad absoluta. Yo además puedo añadir que hay muchas pólizas de vida que contratan los bancos que solo han contratado la garantía de fallecimiento. Sin ninguna incapacidad. Sin ninguna capacidad. Que está bien, de acuerdo, pero esto que lo tenga que conocer el cliente. ¿Por qué? Porque si yo voy al banco, les pido que me dejen 150.000 euros para comprarme un piso, el banco me lo va a dejar. Evidentemente el banco lo que no quiere es perder ese dinero si a mí me pasa algo. Entonces me obliga a mí a pagar una póliza de vida para cubrirlos a ellos. ¿Lo ves? Sí, sí. Pero no me asesoran de una manera correcta, porque en estos casos donde solo contratan la garantía de fallecimiento, el banco se está tirando piedras en su tejado, porque lo más probable, si alguna vez me tiene que ocurrir algo, es que tenga una incapacidad permanente. Si a mí me queda una incapacidad permanente total, la del 55%, como solo tengo contratada la garantía de fallecimiento, no me va a quedar cubierta la hipoteca. Voy a continuar pagando la cuota mensual. Mis ingresos se han reducido.
¿me puedes decir tú cómo voy a tirar yo para adelante? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el banco? Lo que tendría que hacer el banco es lo que hace la mediación: asesorar, informar y explicarle. Te han dejado 150.000 euros, todos sabemos que las deudas se heredan. Para que estos 150.000 euros, en el caso de que te pase algo, no los tengan que soportar tus herederos, contratamos la garantía de fallecimiento. Pero además, si tú algún día tienes un accidente o una enfermedad y no puedes trabajar, también lo tienes que tener cubierto, porque si no vas a tener el problema que la deuda antes. la sigues teniendo ahí. Exacto, sigues teniendo la deuda, no te queda la hipoteca pagada, tienes menos ingresos y tienes que continuar pagando esa hipoteca, esa mensualidad. Déjame decirte dos cosas en esto del banco para acabar, si te parece, dos cosas importantes, ¿no? Yo he detectado que los bancos han cambiado su política de comunicación y han proliferado ahora muchos anuncios en donde trasladan la labor social que cumple un banco. Y con números, ¿no? Te dicen, mira, tanto lo destinamos a esto, no sé, y está muy bien, y es verdad, y es loable. Sí. Pero creo que los seguros es para los corredores de seguros que protegen bien al cliente y que los bancos se tienen que encargar de su negocio de prestación de dinero y tal. Es verdad, Correcto. Es verdad que tanto bancos como compañías de seguros forman parte del sector financiero. El sector financiero no es solo los bancos, también es la actividad aseguradora, que es la actividad más estable, por cierto, por encima incluso que la actividad bancaria propiamente dicha. Pero sí que es verdad que ha habido un cambio en la publicidad que dan los bancos, en donde, concienciados, evidentemente, de determinada mala fama que puedan tener, pues dan a cabo un mensaje de la labor social que cumplen y es cierta. Una cosa es la labor social que cumple, pero otra cosa son los seguros. Y en los seguros encontramos muchos déficits. Tanto es así que me gustaría que me contaras un caso que me explicaste que denunció el Colegio de Mediadores de Zaragoza contra un banco, que no vamos a dar el nombre del banco, pero por favor creo que es muy sintomático porque es aquello que queda solo en la profesión, pero las personas de a pie no lo conocen, ¿no? No, esto es cierto. Pero es un caso concreto que sufrió un pobre cliente de un banco. Entonces fue escandaloso y menos mal que el Colegio de Mediadores de Zaragoza lo denunció. Correcto. La situación habitual cuando una pareja o una persona quiere comprarse un piso, lo más lógico, lo más normal es que no tenga ese montante de dinero para comprárselo. ¿Qué hace? Va a un banco. El banco, como muy bien decías tú, hace esta labor social de prestarle el dinero, que para eso es un banco, y es su actividad. Social con retribución económica, obviamente. Exacto. Sí, tiene una parte económica, una parte... Exacto, pues hace esa función social, te presta el dinero a cambio de unas cuotas mensuales, con los intereses, etcétera, etcétera. Entonces el banco, lo que te he comentado antes, lo que quiere es que si a ti te pasa algo, él cobrar. Te formaliza la hipoteca y te formaliza un seguro de vida. Sí, te impone. Te impone un seguro de vida, que no es legal. Y te alega, te alega además que es que así te doy un tipo de interés, no sé qué, pero luego a la hora de la verdad, echas números, no es así. No te lo puede imponer, pero yo entiendo que una persona cuando va a un banco a pedir 100, 150.000 euros, pues entiendo que el banco le diga, hazte el seguro de vida con nosotros. Bien. Lo entiendo, que se lo haga, pero que se lo haga bien, asesorándole, diciéndole el tipo de incapacidades que hay. Sí que es cierto que el banco le dirá, mira, si contratas con nosotros el seguro de vida y el seguro de hogar, te vamos a rebajar un 0,2% el diferencial. Esto lo hacen y te rebajan el 0,2% del diferencial. Pero también es cierto lo que comentabas tú, Pablo, que ese 0,2%, esa cantidad de dinero que supone ese 0,2%, es tan pequeña que si te haces el seguro fuera del banco, la compensas. Lo compensas. Es lo que no sabe, la gente se asusta porque están pidiendo dinero. El seguro del banco es muy caro. Si vas a un profesional de la mediación del seguro, te va a poder encontrar soluciones más económicas. Y luego también, lo que comentabas tú, de la mala praxis o de las malas praxis que están realizando los bancos. Ese caso concreto. El caso concreto, un señor que fue a pedir un préstamo para la compra de una vivienda, me parece que era a 25 años, entonces le hicieron pagar el seguro de vida de los 25 años. Los seguros son anuales, se pueden renovar y el cliente lo puede anular cuando quiera. Pues en este caso, el banco le obligó a firmar. Prima. Exacto. Te hago un seguro de vida que te dura 25 años. El coste de este seguro eran 20.000 euros. 20.000. ¿Qué hizo el banco? Cuando hablamos de un seguro anual renovable, como lo que exacto, el seguro es anual renovable. Se pueden hacer seguros por más tiempo. Sí. Pero no hay necesidad de hacer uno de 25 años. Más de 10 años no es posible. Entonces, le hicieron un seguro a 20 años.
Este seguro a 20 años costaba 20.000 euros. Estos 20.000 euros los metieron en el montante de la hipoteca. Si tenía que pedir 150.000 euros de hipoteca, pues lo tuvieron que conceder por 170.000. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre también que está pagando de esos, más deuda. De esos 20.000 euros, está pagando intereses. Claro, o sea, porque está dentro de la deuda, o sea, no solamente pagas 25 años de prima, sino que además estás pagando unos intereses, o sea, es una correcto, sobreprima. Es una sobreprima. Entonces esto, pues el cliente vio aquí alguna cosa rara, evidentemente, y como todos pueden observar, lo denunció al Colegio de Mediadores de Zaragoza. El Colegio de Mediadores de Zaragoza, pues de una manera muy profesional y muy bien, presentó la correspondiente demanda contra el banco y al final pues se falló a favor del cliente. El banco tuvo que devolver pues esa cantidad de dinero que le había quitado, como aquel que dicen, por este seguro. Por eso comentamos que hay malas praxis. El banco no te puede obligar a hacer el seguro de vida, pero yo entiendo que durante 1 o 2 años pues hagas el seguro de vida. Lo entiendo, pero lo entiendo con una condición: que te asesoren. Si no te asesoran, huye. Pero yo creo que el mensaje es muy claro. Nos dirigimos primero a hablar con términos muy claros a las personas y sobre todo a la gente joven de cuándo es el momento, el coste de oportunidad, cuándo tienes que hacer algo que te va a ayudar. Hazlo ahora, no lo hagas cuando va a ser... No, es que ahora sí que lo quiero hacer, claro, pero es que ahora tienes problemas, más caro, más no sé qué, más no sé cuánto. Sé inteligente, hazlo ahora, es más barato, estás dentro de la rueda, hazlo ahora, no lo hagas luego. El caso de la chica de los 29 años. De los 29 años. Imagínate que no hubiese tenido un seguro de vida. Por eso es... Si tiene la desgracia de contraer esta enfermedad, este ictus, este infarto que tuvo, y a partir de ahí esta persona pues ve la necesidad de tener un seguro de vida porque tiene unos hijos y si le pasa algo quiere dejarlos pues en una situación económica más o menos estable, en el momento que le ha pasado algo, esta persona ya no va a poder asegurarse. Claro, que queda fuera de la rueda. No va a poder tener en su vida un seguro de vida, valga la redundancia. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del empleo de la gente joven. Sí. La gente tarda más en llegar a un empleo o a un empleo de calidad. Es cada vez más tarde, entonces cotizan menos a la seguridad social, empiezan a cotizar más tarde a la seguridad social, lo cual va a tener muchas repercusiones el día de mañana para una pensión, para lo que sea, ¿no? Entonces, cuanto antes entras en la rueda laboral, nosotros somos una correduría OE, tenemos mucho empleo joven, que son una maravilla. Son unos compañeros que son espectaculares. Y una de las principales cuestiones que dentro de Pinsurtech Arcoiris tenemos es la gente joven que trabaja, porque además ya llevan muchos años cotizando en la seguridad social, por tanto ya están en la rueda del trabajo. Yo pongo esa analogía. Si tienes que acceder a una póliza que proteja tu vida y tus intereses económicos y no quedarte colgado por algo que pueda sobrevenido, que ni tú ni yo controlamos ni nadie controla, métete en la rueda pronto porque es mucho más barato, eso es lo inteligente, eso que llevas ganado. No es un acto de miedo, es un acto de inteligencia. Por eso nos dirigimos, como primer punto de resumen para acabar, en el tema de la gente joven. Segundo tema para acabar es agradecer a CEALIFE, a ti en concreto y a CEALIFE, esa labor que hacéis desde años, porque yo he aprendido muchísimo con vosotros, en concreto tú, que mandas unos mensajes muy didácticos cada mes, y yo lo quiero poner en valor, porque para nosotros es muy importante que protegemos a las personas, trasladar una información que es verídica y que no está trufada de intereses ocultos o de querer colocar pólizas. Por eso me he sentido cómodo, nos hemos sentido en la correduría cómodos contigo y valoramos mucho a CEALIFE. Muy bien, gracias. Y tercero, tanto como desde el punto de vista de Pinsurtech Arcoiris como de Senda Vivir Seguros, que es la asociación en la que nosotros participamos y la que conoces sobradamente, agradecemos mucho que haya compañías de seguros que realmente pongan por delante a las personas, como hacemos nosotros, con vuestro ánimo de lucro, como no puede ser de otra manera. Vosotros también vivís de esto y nosotros vivimos de los seguros, pero los seguros no tenemos que olvidarnos que es servicio para el cliente y que primero tiene que ser la persona, luego tienen que ser los seguros que están al servicio de las personas y luego la tecnología, que tiene que estar al servicio de los seguros y de las personas, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber venido a este primer episodio. Nada, no tengo que agradecer nada, al contrario, os tengo que agradecer a vosotros la invitación, el poder charlar contigo, el poder intentar explicar, asesorar, que la gente que no es del mundo asegurador pueda entender un poco mejor lo que es un seguro de vida y todas sus particularidades. Por nuestra parte, pues desde CEALIFE, pues lo mismo, nosotros continuamos siempre con la labor de asesoramiento y de protección, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Sí.